mercados. Ha sido una jornada muy complicada tras el diagnóstico del presidente también, que lo escuchamos hablar, Alberto Fernández, que apuntó a la derecha argentina por la suba del dólar. El ministro de Economía, Sergio Massa, que dijo que utilizarán todas las herramientas del Estado para solucionar la inestabilidad económica. Bueno, vamos a hablar ahora con Salvador Vitelli, que es economista y analista financiero, que amablemente nos está esperando en línea. Salvador, muy buenas noches. Hernán Harris, ¿cómo está? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, gracias por el tiempo, Salvador. Por favor, un placer. Bueno, ante este incierto panorama político y económico, ¿el mercado argentino prefiere refugiarse en el dólar? Te lo pregunto así. Sí, completamente. Ante la incertidumbre, el público inversor y sobre todo argentino prefiere refugiarse en la comodidad del dólar, básicamente. Sabemos de que los pesos son muy volátiles, te terminan dando a veces alegría, a veces ciertos disgustos, y para el pasado argentino muchos han sido los disgustos, así que en momentos de volatilidad como los que estamos ahora es de esperar de que se busque ese refugio que solo el dólar parece estar dando en estos momentos. La cotización del día de hoy estuvo volátil, siempre al alza, pero muy volátil, donde por momentos parecía estar subiendo 5 pesos por minuto prácticamente. Sí, totalmente. ¿Qué notas? ¿Que esto es más un tema político que económico? ¿Es un mix? No, yo creo que va un mix de ambas cuestiones. Desde el sendero político, la falta de previsibilidad, la falta de contundencia en medidas concretas, la falta de senderos y metas claras, y también económico, de que empieza a tomar nota de que por la sequía van a dejar de ingresar 20.000 millones de dólares, donde tenemos una inflación que está muy picante, tenemos bastantes cuestiones fiscales hay que resolver, o sea, la meta del fondo que teníamos del primer trimestre la sobrepasamos, es decir, no la cumplimos por un 56%, es decir, gastamos un 56% más de lo que decía. Ese es un punto importante, Salvador, que decís, ¿no? Vamos a un déficit fiscal, por supuesto, más grande que el pacto con el FMI y con reservas muy bajas, ¿no? Exacto. Actualmente la estimación de reservas netas está rondando los 1.000 millones de dólares aproximadamente, y la meta con el fondo que teníamos de fiscal era básicamente de tener que unos 441.000 millones de pesos de déficit, y lo superamos eso en un 56%, ¿sí? Estuvimos arriba de los 600.000 millones de déficit fiscal solamente, y la meta de reservas también lógicamente la incumplimos, porque eso ya sabíamos directo que íbamos al waiver, así que en la próxima revisión con el fondo vamos a estar seguramente pidiendo waiver sobre esas metas y una readecuación del resto de metas, ya que el fondo todavía está estimando un déficit fiscal del 1,9% del PIB para lo que va del 23, tiene, por ejemplo, inflaciones meta para Argentina de entre 74 y 79%, tiene un saldo de balanza comercial superavitario en un 1%, hay un alejamiento de la realidad con respecto a las metas del fondo bastante complicado. Sí, en este nuevo, lo que vivimos hoy con el dólar, ¿no? Esa suba que vos bien aplicabas, ¿no? Por momentos era 5 pesos por minuto, un frenesí. ¿Crees que el dólar va a un nuevo punto de equilibrio que naturalmente debería valer, por ejemplo, 500 pesos? Es difícil, la verdad, diagnosticar eso en estos momentos de extrema volatilidad, donde ya casi que uno no sabe realmente cuánto debería estar valiendo o con qué valores el mercado se siente cómodo. Me parece que el valor de 500 pesos logró llamar la atención, logró marcar ciertas alarmas. Hoy se dieron algunos comunicados por parte del ministro y demás. Veremos de qué valores se siente el mercado cómodo manejándose. Pareciera a priori esta ser una mini corrida bancaria. Estamos lejos de aún de ser valores realmente de crisis como lo fue allá por octubre de 2020, que el dólar blue tocó los 195 pesos. Eso traído hoy sería un dólar de 750 pesos aproximadamente. Claro. Y cuando salió Guzmán, que el dólar blue llegó a los 338, a precios de hoy eso sería arriba de 500 pesos, unos 550 pesos, ¿sí? Entonces estamos aún todavía algo lejos de ciertos valores de crisis, no obstante es un valor que en definitiva asusta, y para una economía tan rezagada, tan golpeada como la nuestra, obvio que hace ruido.
Ahora, te lo pregunto, ¿es un día a día que tiene el gobierno y está apostando al respaldo del Fondo Monetario Internacional para contener esta crisis? Y hay mucho comentario con respecto a lo del fondo, se dejaron trascender ciertos rumores que el acuerdo estaba caído, estaban apostando a que se adelanten los desembolsos previstos para este año, que se adelanten ahora. Eso en definitiva es pan para hoy, hambre para mañana, porque en definitiva son desembolsos que no los vas a tener en algunos momentos, que también puede llegar a ser críticos. Y además, bueno, hoy el ministro publicó en sus redes sociales de que iba a poner a disposición herramientas del Estado como para tratar de contener esto. El mercado se pregunta cuáles son esas herramientas. Por lo pronto hoy en el mercado financiero, en la parte del dólar contado con liquidación y el MEP, se vieron una fuerte intervención que, bueno, da lugar a pensar de que fue el propio Banco Central interviniendo sobre la curva de estas cotizaciones, haciéndola bajar fuertemente, porque bueno, se ve que en estos valores no se sienten cómodos en absoluto, donde ya hay listas de precios de comercios paralizadas, hay muchos negocios que ya directamente no están vendiendo mercadería, la inflación de alta frecuencia está dando 9,3 para abril, entonces el blue no solamente es el blue, sino la posible inflación que podamos tener en abril. Y esto te lo pregunto, ¿el gobierno por algún lado fue ingenuo en ese 3% de inflación en noviembre y pensaban que en abril íbamos a tener un número parecido? Y por el momento dicho, ya se veía venir de que iba a ser un año complicado, eso se dijo en noviembre de 2022 y ya se estaban dando ciertas señales de que íbamos camino a una sequía, si bien no de la magnitud en la cual estamos hablando ahora, pero que iba a estar complicado el panorama, donde el puente de divisas iba a ser más largo. Y haber hecho esa conjetura de especificar, bueno, en abril vamos a estar empezando con el 3 de inflación, bueno, termina siendo una frase poco feliz que lo termina de sepultar a esa frase de ese momento, porque en definitiva ahora con abril vamos a estar probablemente con inflación igual o algo superior a la de marzo. Claro. Muchos apuntan a Pese, al presidente del Banco Central, de una política ineficaz en estos 3 años. ¿Qué visión tenés? Bueno, a ver, el Banco Central arbitrariamente y bajo también una política económica integral de esta gestión han decidido arbitrariamente atrasar el tipo de cambio. ¿Sí? Esto en la práctica, además de otros efectos que tiene, que genera, exacerba importaciones y retrasa exportaciones. Es por eso que hoy tienen que estar ofreciendo otro tipo de cambio diferencial como lo es el dólar agro. Uh-huh. Y además se lo ha criticado por el hecho de no poder mantener una tasa real positiva. ¿Qué significa esto? Una tasa de interés por encima de lo que fue la inflación. La última suba, que fue la semana pasada, la llevó en términos anuales del 113% al 119%. Con un dólar tan lanzado, tan desbocado, con movimientos tan volátiles, es muy difícil volver atractivos los pesos con esa suba tan minúscula en términos mensuales, porque es haber pasado de un rendimiento mensual del 6,4 al 6,7, cuando la inflación de marzo te dio 7,7, y al mismo tiempo, hoy yo comentaba, ¿qué atractivo le puede generar a un inversor volcarse a pesos cuando el rendimiento mensual hoy es del 6,7 y hoy el dólar llegó a estar subiendo 8,2 en un solo día? Uh-huh. Claro. Entonces, eso te borra cualquier tipo de expectativa y, bueno, alguna mala praxis económica allí hubo en términos de tasa, en términos cambiarios, que llevaron hoy a estar en esta situación tan delicada con un banco central, con la tasa que va por detrás de la inflación y al mismo tiempo con reservas raquíticas. Sí, y a todo esto le sumo que, decime vos, porque me imagino que sí, pero además de todos los problemas y lo que vemos en lo diario y la falta de confianza, la falta de por lo menos de un plan a mediano, largo plazo, atender lo urgente, por supuesto, además de todo eso es un año electoral y eso también tiene que ver, ¿no? Sí, yo creo que la definición de plan debería haber llegado hace mucho tiempo antes. Uh-huh. En lo que fue esta gestión, la hemos cursado sin un plan económico. En ningún momento se estableció de metas, de medidas concretas, de objetivos a realizar y la hemos transitado básicamente sin un plan. Bueno, eso no es gratis, sobre todo en el término económico. Hay planes
que dependen mucho de la confianza. Hay planes que fracasan, planes iguales que fracasan, no son exitosos de acuerdo a la confianza que inspire en el público, en este caso en el pueblo argentino. El hecho de no haber establecido ningún tipo de meta, ningún tipo de plan, obviamente condiciona las expectativas a futuro, y esto hace que hoy estemos en una incertidumbre total, con un dólar que en definitiva se mueve bajo fundamentos que solo el mercado sabrá, pero en definitiva con movimientos de extrema volatilidad y que solo busca cobertura, que es la cobertura se da cuando no hay previsibilidad, y es justamente el escenario donde estamos ahora. Exacto. Salvador, te quiero agradecer mucho la comunicación con El Fin al Cabo. Por favor, gracias por la invitación, que anden muy bien, buenas noches. Gracias. Salvador Vitelli, economista y analista financiero.